Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video en donde seguimos conversando de un curso de milagros, una mirada personal. Y como les he dicho en los anteriores, esto consiste en leer textualmente lo que dice el libro y hacer algunos comentarios al margen de las cosas que dice. Y vamos por el capítulo 1, la parte 3, dice la expiación y los milagros. Aquí nos introduce un concepto interesante que es la expiación. Y dice así: yo estoy a cargo del proceso de expiación que emprendí para darle comienzo. Cuando le ofreces un milagro a cualquiera de mis hermanos, te lo ofreces a ti mismo y me lo ofreces a mí. La razón por la que te lo ofreces a ti mismo primero es porque yo no necesito milagros para mi propia expiación, pero estoy detrás de ti por si fracasas temporalmente. Mi papel en la expiación es cancelar todos los errores que de otro modo tú no podrías corregir. Cuando se te haya restituido la conciencia de tu estado original, pasarás naturalmente a formar parte de la expiación. A medida que compartas conmigo mi renuencia a aceptar error alguno en ti o en los demás, te unirás a la gran cruzada para corregirlos. Escucha mi voz, aprende a deshacerlos y haz todo lo necesario por corregirlos. Tienes el poder de obrar milagros. Yo proveeré las oportunidades para obrarlos, pero tú debes estar listo y dispuesto. El obrarlos trae consigo convicción en la capacidad, ya que la convicción llega con el logro. La capacidad es el potencial, el lograrlos es su expresión y la expiación, la profesión natural de los hijos de Dios, es el propósito. En este primer párrafo hablamos de varias cosas, hablamos de la expiación y seguimos hablando de los milagros. Jesús nos sigue llevando de la mano del concepto de lo que es el milagro. El, el papel en la expiación, que todavía no hemos visto, pero que vamos a ver más adelante, o la expiación significa corregir todos los errores y restituir la conciencia a ese estado original. Te dice acá que tienes el poder de obrar milagros, tienes el poder de cambiar la percepción, tienes el poder de corregir el error. Y justamente aquí me lleva de la mano a algo que más adelante se lee en el curso, que es el libro de los maestros, cuando me dice, eh, yo proveeré las oportunidades para obrarlos, pero tú debes estar listo y dispuesto. El obrarlos trae consigo convicción en la capacidad, ya que la convicción llega con el logro. Cuando yo obro milagros, soy capaz de alcanzar la meta de corregir el error. Pero eso también viene con lo que él habla aquí, estar convencido de que puede hacer. Una de las cosas que más adelante vamos a ver es el tema de la sanación. Y la sanación tiene que ver con corregir lo que estamos viendo. Entonces, los maestros de Dios que están convencidos que pueden hacer milagros son sanadores. En otras palabras, son personas que pueden corregir lo que está viendo el individuo, la persona, la manifestación. Y somos nosotros unos, vamos a llamarlo así, magos, en el sentido de que podemos cambiar esa forma de ver el mundo. Y otra cosa para terminar con este párrafo es que nos habla de que la expiación es la profesión natural de los hijos de Dios, es el propósito. En otras palabras, estamos acá para expiar, para lo que dicen muchos es vivir una experiencia que nos permita corregir nuestros errores que podemos traer de otras vidas. Segundo párrafo, el cielo y la tierra pasarán, significa que no continuarán existiendo como estamos separados. Mi palabra es que la resurrección y la vida no pasará porque la vida es eterna. Tú eres la obra de Dios y su obra es totalmente digna de amor y totalmente amorosa.
Así es como el hombre debiera pensar de sí mismo en su corazón, pues eso es lo que realmente es. De nuevo, el concepto del amor se presenta acá como lo que somos, totalmente amorosos. Y cuando habla, fíjense que aquí también está haciendo una acotación a la idea de la unidad. Y esta idea ya se ha manifestado en muchas otras filosofías, como puede ser el hinduismo a través del Advaita Vedanta, como puede ser el taoísmo, como puede ser inclusive en el budismo. Todos somos uno. Entonces, esto es una afirmación adicional de esas ideas. El cielo y la tierra pasarán. Significa que no continuarán existiendo como estados separados. Cuando vemos el cielo y la tierra, pues la vemos desde nuestra perspectiva. Hablamos de cielo, hablamos de tierra, como si el cielo fuera algo separado, pero es que nosotros estamos inmersos en un universo infinito en el que nos movemos, que estamos cubiertos por una capa atmosférica que nos protege de una serie de cosas y que da posibilidades a la vida que conocemos, que es otra cosa. No significa que no haya otro tipo de vida, sino la vida que conocemos, tal como la conocemos, es posible en este planeta por esas condiciones. Párrafo 3. Los perdonados son el medio de la expiación. Al estar infundidos por el Espíritu, perdonan a su vez. Aquellos que han sido liberados deben unirse para liberar a sus hermanos, pues ese es el plan de la expiación. Los milagros son el medio a través del cual las mentes que sirven al Espíritu Santo se unen a mí para la salvación o liberación de todas las creaciones de Dios. Párrafo 4. Yo soy el único que puede obrar milagros imparcialmente porque yo soy la expiación. Tú tienes un papel en la expiación que yo te dictaré. Pregúntame qué milagros debes llevar a cabo. Ello te ahorrará esfuerzos innecesarios porque estarás actuando bajo comunicación directa. La naturaleza impersonal del milagro es una característica esencial del mismo, ya que me permite dirigir su aplicación y bajo mi dirección los milagros conducen a la experiencia altamente personal de la revelación. Un guía no controla, pero sí dirige, dejando a tu discreción el que le sigas o no. No nos dejes caer en la tentación significa reconoce tus errores y elige abandonarlos siguiendo mi dirección. Y aquí Jesús se nos muestra muy directivo. ¿Tú quieres saber qué tienes que hacer? Pregúntame qué milagros debo llevar a cabo. Pregúntale con confianza. Jesús, ¿qué milagros debo llevar a cabo? Esas conversaciones son importantes. Fíjate que habla de la naturaleza impersonal de los milagros, que Él es el único que los puede hacer. Y bajo su dirección, nosotros hacemos milagros y eso de alguna forma nos conduce a la experiencia de la revelación, porque esos milagros no serán revelados. Cuando dice que nos serán revelados es que nosotros conoceremos lo que tenemos que hacer para hacerlo. Y algo maravilloso que dice, un guía no controla, pero sí dirige, dejando a tu discreción el que le sigas o no. La idea del libre albedrío que hablamos hace unos videos, cuando hablamos de la libre decisión de qué hacer, de interpretar tu vida. ¿Ok? No nos dejes caer en la tentación significa reconoce tus errores y elige abandonarlos siguiendo mi dirección. Párrafo 5. El error no puede amenazar realmente a la verdad, la cual siempre puede resistirlo. En realidad, solo el error es vulnerable. Eres libre de establecer tu reino donde mejor te parezca, pero no puedes sino elegir acertadamente si recuerdas esto. El espíritu está eternamente en estado de gracia. Tu realidad es únicamente espíritu. Por lo tanto, estás eternamente en estado de gracia. Desde este punto de vista, la expiación deshace todos los errores y de esta forma extirpa las raíces del temor.
Cada vez que experimentas las palabras tranquilizadoras de Dios como una amenaza, es siempre porque estás defendiendo una lealtad mal situada o desencaminada. Al proyectar eso sobre otros, los aprisionas, pero solo en la medida en que refuerzas los errores que ellos ya han cometido. Eso los hace vulnerables a las distorsiones de los demás, ya que la percepción que tienen de sí mismo está distorsionada. El que obra milagros tan solo puede bendecirlos, lo cual desvanece sus distorsiones y los libera de su prisión. Este párrafo tiene muchas cosas. En primer lugar, hablamos de la expiación deshace todos los errores y de esta forma extirpa las raíces del temor. Cuando habla de que deshace todos los errores, cambia por completo nuestra interpretación y nos hace ver única y exclusivamente la realidad. Por lo tanto, nos acerca a Jesús, a Cristo. Elimina el temor. Por eso es que él decía en el párrafo o en el capítulo anterior, no se te puede forzar a que te liberes del miedo, porque eso te daría terror, porque estás acostumbrado a vivir con el miedo. Otra cosa que dice es que el error no amenaza a la verdad, no amenaza la realidad, porque tú no puedes cambiar lo que es real o lo que es verdad. No lo puedes cambiar, es eso. El único que realmente es afectado por eso es el error, porque es el que es vulnerable. La verdad es verdad y siempre será verdad. La realidad es realidad y siempre será real. Lo demás son historias, son errores que nosotros mantenemos y manejamos y dejamos allí. Esta oración del Espíritu está eternamente en estado de gracia. Tu realidad es únicamente espíritu, por lo tanto, estás eternamente en estado de gracia. Significa que es lo que somos, esa es la realidad de nosotros. No somos este cuerpo, no somos lo que creemos que somos, somos espíritu, que viene a vivir una experiencia. Hay una imagen que me gusta mucho y es que lo que nosotros manifestamos es algo sumamente pequeño en comparación de lo que nosotros realmente somos. Lo que verdaderamente somos es un espíritu que se manifiesta en un cuerpo que vive una experiencia. Pero si somos capaces de entender qué es lo que somos mucho más que ese espíritu limitado, que ese cuerpo limitado. Párrafo 6. Respondes a lo que percibes y tal como percibas, así te comportarás. La regla de oro te pide que te comportes con los demás como tú quisieras que se comportasen, que ellos se comportasen contigo. Esto significa que tanto la percepción que tienes de ti como la que tienes de ellos debe ser fidedigna. La regla de oro es la norma del comportamiento apropiado. Tú no puedes comportarte de manera apropiada a menos que percibas correctamente. Dado que tú y tu prójimo sois miembros de la misma familia en la que gozáis de igual rango, tal como te percibas a ti mismo y tal como lo percibas a él, así te comportarás contigo mismo y con él. Debes mirar desde la percepción de tu propia santidad a la santidad de los demás. Y aquí nos está hablando prácticamente de lo que es la proyección. Yo proyecto en el otro lo que yo veo de la naturaleza y eso es lo que él ve en mí. Lo que yo proyecto en él es lo que él de alguna manera ve que yo estoy siendo. Entonces, yo no puedo ver al otro tal como es si no corrijo la forma como yo estoy viendo el mundo. Y eso es algo importante. Respondes a lo que percibes tal y como percibas, y tal y como percibas, así te comportarás. Entonces, si yo creo que he sido abandonado, todo lo que vea será abandono. Si yo creo que he sido rechazado, todo lo que vea me rechazará. Si yo creo que he sido humillado, todo lo que vea me humillará. Y es así como percibo el mundo. Y sin que ellos tengan nada que ver, los percibo de la misma manera. Párrafo 7. Los milagros se dan en la mente que está lista para ellos. Dicha mente, al estar unida, se extiende a todos, aún
cuando el que obra milagros no se dé cuenta de ello. La naturaleza impersonal del milagro se debe a que la expiación en sí es una, lo cual une a todo lo creado con su creador. Como expresión de lo que verdaderamente eres, el milagro sitúa a la mente en un estado de gracia. La mente, entonces, naturalmente, le da la bienvenida tanto al huésped interno como al desconocido externo. Al invitar adentro al desconocido, éste se convierte en tu hermano. Los milagros se dan en la mente que está lista para ellos. Pero para poder estar listos, tenemos que ser capaces de soltar, de entender que estamos corrigiendo el error, de pedirle a Jesús cuáles son esos milagros que debo llevar a cabo, de dejarme guiar por el Espíritu Santo, de dejarme guiar por ese estado superior de conciencia. El milagro sitúa a la mente en un estado de gracia. La naturaleza impersonal del milagro se debe a que la expiación en sí es una y puede ser que yo obre un milagro aunque no me dé cuenta de ello. Párrafo 8. El hecho de que el milagro pueda tener efectos en tus hermanos de los que ni siquiera eres consciente no debe preocuparte. El milagro siempre te bendecirá. Los milagros que no se te ha pedido que hagas no dejan de tener valor. Siguen siendo expresiones de tu estado de gracia, pero dado mi absoluto conocimiento del plan en su totalidad, yo debo controlar su ejecución. La naturaleza impersonal de la mentalidad milagrosa asegura tu gracia, pero solo yo estoy en posición de saber dónde pueden concederse. Y esto tiene que ver con ese maravilloso estado de las cosas. El universo tiene un ritmo, tiene un flujo, es un río que fluye y en el cual nosotros podemos tener opciones. Yo me puedo poner al río, en cuyo caso me va a costar mucho trabajo. Puedo tratar de nadar en contra de la corriente, puedo tratar de nadar a los lados y me voy a esforzar por hacer cosas que al final, tarde o temprano, el río me va a llevar. O puedo nadar a favor de la corriente, lo cual me va a permitir llegar más rápido. Pero el que conoce ese plan no soy yo. Yo no sé qué es lo que va a pasar mañana. Y lo que sea que vaya a pasar tiene tantas implicaciones que no depende de mí, dependen de las el millardo de interacciones que tienen lugar entre los distintos seres humanos que conforman esta realidad. Entonces, ¿somos capaces de ver qué va a suceder? Si tuviéramos la capacidad de conectarnos con la naturaleza, puede ser. Conectarnos con la fuente, puede ser. Pero estamos aislados de la fuente, lamentablemente. Párrafo 9. Los milagros son selectivos únicamente en el sentido de que se canalizan hacia aquellos que los pueden usar en beneficio propio, puesto que esto hace que sea inevitable el que los extiendan a otros, se suelda una fuerte cadena de expiación. Esta selectividad, sin embargo, no toma en cuenta la magnitud del milagro mismo, ya que el concepto de tamaño existe en un plano que de por sí es irreal. Dado que el milagro tiene como objeto restablecer la conciencia de la realidad, no sería eficaz si estuviese limitado por las leyes que gobiernan el error que tiene como objeto corregir. Los milagros obran cambios, corrigen el error. No hay milagros grandes ni milagros pequeños, porque si fuese así, hablamos del concepto de tamaño en algo que es irreal. El milagro lo que hace es restablecer la conciencia de la realidad. Y la conciencia no tiene límites. La conciencia no está en un espacio o en un tiempo. Simplemente lo que estoy es cambiando la forma como yo veo. Pudiera pensar que la conciencia es como que si me pongo unos lentes de colores que cambian mi forma de ver el mundo. Y el milagro lo que hace es quitarme los lentes por un instante
y permitirme ver el mundo de manera diferente. Entonces la conciencia dice, pero es que esta es la realidad, no lo que yo estaba viendo con los lentes que tenía puesto. Entonces, eso es lo que de alguna manera hace el milagro. En en este, en esta sección hemos conversado de varias cosas. Hemos hablado de la expiación, hemos hablado de cómo Jesús nos ayuda, nos guía en ella. Hemos hablado de quién somos verdaderamente. Somos el Espíritu que siempre está en estado de gracia, eternamente en estado de gracia. Hemos hablado de la proyección, de lo que percibo, recibo lo que percibo, o respondo a lo que percibo. Entonces tengo que cambiar mi percepción, tengo que percibir correctamente y eso es lo que me ayuda el milagro. Los milagros se dan en la mente que está lista para ellos. Es decir, que tenemos que hacer un trabajo para prepararnos. Cómo este milagro ayuda al proceso de expiación y que de alguna forma afecta a nuestros hermanos. Y finalmente, cómo hablamos del tamaño de los milagros. Muchas veces creemos que los milagros, hay milagros más grandes que otros. No, el milagro es uno solo. Es un cambio en la forma de ver las cosas. Es una corrección del error. Y hasta acá queda esta tercera sección del capítulo 1. De nuevo los canales para conectarse. Cualquier duda, cualquier observación, cualquier comentario, nos lo hacen llegar por acá. Y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho.